Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que debemos de analizar a profundidad. Y es que México es autónomo, es soberano, no es colonia de nadie y no le seguimos el juego a naciones extranjeras. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha dado un giro de 180 grados a nuestra política exterior. Y por primera vez en mucho tiempo se ve por el bienestar de las y los mexicanos antes de quedar bien con otras naciones. Esto ha sido reconocido por muchas naciones en el mundo. Sin embargo, nunca nos imaginamos que desde Rusia se realizarán declaraciones que ponen en medio a nuestra nación de un conflicto internacional. Y obviamente esto no le está gustando a los Estados Unidos, que ya están buscando la forma de doblegar al gobierno de la Cuarta Transformación. Y es que debemos de reconocer algo: el presidente Andrés Manuel López Obrador no le está siguiendo el juego a la OTAN y a los Estados Unidos al imponerle sanciones a Rusia por lo que está pasando en Europa entre Ucrania y ese país, y sobre todo por la reforma energética que está impulsando el presidente Andrés Manuel, que acabaría con el negocio de muchas empresas extranjeras que veían a México como si fuera un territorio de conquista. Pero ¿qué es lo que está pasando? Porque estas declaraciones obviamente están dando mucho de qué hablar en el reacomodo económico en el mundo. Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, esta noticia le está cayendo como balde de agua fría a los Estados Unidos, y desde la Casa Blanca ya están iniciando las presiones para doblegar al gobierno de la Cuarta Transformación. Iniciamos con las declaraciones hechas en Rusia, que obviamente están dando mucho de qué hablar y que ponen a México en medio de un conflicto internacional que está siendo encabezado por Rusia y los Estados Unidos. Muchos países no bailarán al ritmo de los Estados Unidos, asegura Lavrov. Y veamos qué fue lo que se dijo desde Moscú el día de ayer. El canciller ruso Sergei Lavrov aseguró hoy que varios países, incluidos China, India, Brasil y México, no bailarán al ritmo de las órdenes del gobierno de Estados Unidos. Hay jugadores que nunca estarán de acuerdo con la existencia de una aldea global bajo el liderazgo de un sheriff de Estados Unidos. Estos son China, India, Brasil y México, expresó Lavrov en entrevista para el canal de televisión RT en inglés. El ministro ruso de Asuntos Exteriores consideró engañosas las declaraciones de Occidente sobre el supuesto revés de Moscú en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque la mayoría de los países votaron en contra de sus acciones en Ucrania. Si observa la cantidad de países que impusieron sanciones contra Rusia, verá que la mayoría de los que se opusieron a nosotros lo hicieron bajo una fuerte presión, bajo chantaje. Explicó que ha estado al tanto de amenazas específicas, incluidas sanciones contra los hijos de políticos que estudian en universidades occidentales, contra cuentas bancarias, entre otras. Esto es un chantaje absolutamente sin precedentes, una presión sin precedentes, absolutamente inmoral. Según el jefe de la diplomacia rusa, en estos momentos Washington lucha por un mundo unipolar. No será una aldea global en absoluto, será una aldea estadounidense, tal vez un salón estadounidense donde todos bailen al son del más fuerte. Subrayó que como parte de la política, la Casa Blanca trata de movilizar fuerzas a su alrededor en función de sus intereses, en particular las fuerzas del mundo occidental. Pues ahí está, familia, lo declarado desde Rusia, que obviamente está generando pues muchísimas opiniones, unas a favor, unas en contra, pero algo es claro: el presidente Andrés Manuel López Obrador está llevando a cabo una política que se está diferenciando de sus antecesores, y es que lamentablemente en México se ponía hasta la última instancia el bienestar del pueblo y se beneficiaba a las naciones extranjeras, por ejemplo, con jugosos negocios y contratos leoninos que perjudican a la población. Ahí tenemos el caso de Iberdrola, que fue
fue beneficiada en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Ahí tenemos también a las mineras extranjeras, principalmente canadienses, que se están llevando nuestros recursos y nos dejan un montón de contaminación. Hay también hasta señalamientos de que expulsan a los pobladores para poder realizar estas exploraciones del subsuelo en México. Y por primera vez, como les decía, el presidente está cambiando las reglas del juego y hoy se tienen que mover al son que el presidente y nuestra nación les cante y les baile, les ponga a estos personajes. Pero escuchemos la declaración de este ministro ruso, donde pues ponen a México como ejemplo en medio de una lucha económica en estos momentos. Veamos el video. The European Union, as I said, would have in the future configuration of the world situation and world system. There are players who would never accept the global village under the American sheriff. And China, India, Brazil, Argentina, Mexico. I am sure these countries do not want to be just in a position when Uncle Sam orders them something and they say, yes, sir. And of course, Russia is not in the category of countries who would be ready to do so. Pues ahí está, familia, lo declarado por el ministro ruso, que obviamente está generando, como les decía, mucha expectación y sobre todo también ya están iniciando las presiones en contra de nuestro país, ya no solamente de los Estados Unidos, sino también ya de la Unión Europea. Y es que recordemos que hace unos días el Parlamento Europeo decidió pues realizar varias declaraciones en contra de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel. En primera lo llamaron populista y en segunda lo están culpando de los terribles fallecimientos de los periodistas en nuestro país que pierden la vida haciendo su labor y que no están ligadas estos fallecimientos a ninguna represión del gobierno federal. Hay que dejar bien claro esto porque estos personajes, los de la Unión Europea, se están pasando por el arco del triunfo lo que sucede en México. También ya vimos que desde los Estados Unidos en la Casa Blanca hicieron mención de este tema, presionando también al gobierno de la 4T. Así como otros personajes también a nivel internacional, principalmente que están ligados a la ultraderecha, pues tratan de generar estas presiones. Unión Europea urge a México a resolver casos de periodistas que perdieron la vida. La delegación de la Unión Europea en nuestro país condenó este viernes el fallecimiento del periodista Armando Linares López y manifestó su preocupación por la falta de resultados en muchas de las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de periodistas que perdieron la vida en México. Ante el alarmante número de agresiones contra los periodistas en México, urgió además a todas las autoridades competentes a hacer uso de todos los medios a su alcance para generar entornos favorables para que los periodistas en México puedan ejercer su profesión libremente y sin altercados, garantizar su protección y evitar que personas pierdan la vida y que queden impunes. Aquí tenemos esta declaración de la delegación que, como les platicaba, de la Unión Europea en México, y aquí están los puntos que estos personajes manejan. Expresamos nuestras condolencias y nuestra profunda solidaridad con la familia y amigos de la víctima. El señor Linares demuestra una vez más el muy preocupante grado de violencia e intimidación que se enfrentan muchos periodistas en México. Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades mexicanas competentes a nivel federal y estatal para que utilicen todos los esfuerzos posibles para proteger efectivamente a los periodistas. También, obviamente, pues esta declaración parece que no han seguido lo que pasa en México, y es que el presidente Andrés Manuel específicamente dedicó una mañanera para dar a conocer los avances y cómo se están moviendo las investigaciones de estos altercados terribles que sufren varios periodistas en nuestro país. También se suman a las presiones que se hacen por parte de los Estados Unidos por la reforma eléctrica, y es que Ken Salazar, quien es el embajador de Estados Unidos
en México, pues ya empieza a tener este juego, este maniqueo político, y dice que la reforma eléctrica que impulsa el presidente pues tendrá como consecuencia que se pierdan millones de pesos en inversiones en México. Y aquí hay que ser claros, que venga toda la inversión del mundo, que vengan todas las empresas a hacer negocio aquí en nuestro país, pero lo tienen que hacer apegado a las reglas que México dicte, porque no somos colonia de nadie, porque somos autónomos, somos soberanos, y los problemas que se enfrentan en nuestra nación tienen que ser resolvidas por las y los mexicanos, no con fórmulas gringas, no con fórmulas europeas, sino aquí en México se tienen que resolver. Pero esto está sirviendo como presión para el presidente Andrés Manuel López Obrador. También Jorge Ramos, estos periodistas como Carlos Loret de Mola, pues se suman a este golpeteo. Lamento mucho que un tema tan serio le dé risa al presidente López Obrador. Me dijo el eurodiputado Leopoldo López, que ya todos sabemos quién es Leopoldo López, este personaje venezolano que fue repatriado, bueno, que fue nacionalizado español, y que el Partido Popular lo lanza como candidato y gana este espacio. Pero hay que reconocer, este personaje es un golpista, fue golpista en Venezuela, quiso tumbar a Nicolás Maduro, se tuvo que ir, y es de los que están impulsando estos golpeteos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, el mismo presidente habló sobre él en la mañanera, sobre Leopoldo López Gil, porque también es accionista de un periódico que se llama La Nación allá en Venezuela, que también es ultraderechista, tipo El Reforma. Las sanciones económicas que se están impulsando por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, principalmente los países que forman parte de la OTAN, le están haciendo cosquillas a Rusia, y es que su producción y exportaciones de petróleo subieron en marzo, y esto es lo que no nos quieren contar todos estos personajes, pero sí quieren que México se sume a estas sanciones. Ya vimos cómo la misma embajadora de Ucrania de nueva cuenta presiona al gobierno de México para que se sume a estos golpeteos, pero el presidente Andrés Manuel ha sido muy claro, y es que debemos de mantener la neutralidad como lo marca nuestra Constitución y la política exterior que siempre hemos aplicado como mexicanos, ser pacifistas y siempre tratar de resolver las problemáticas a través de la mediación y de formas pacíficas para no llegar a estos conflictos. Lamentablemente hay muchos intereses que se contraponen en este conflicto entre Ucrania y Rusia. Por un lado está siendo impulsado por Estados Unidos y la OTAN esta lucha, y por el otro también Rusia, que ya entraron a un conflicto económico y que ya se están también generando alianzas alrededor de Rusia. Como les decía, pues estas sanciones que se están imponiendo en contra de Rusia pues le están generando cosquillas, y también ya se inició la contraofensiva en contra de los Estados Unidos a través del petrodólar. ¿Qué es el petrodólar? Pues aquí tenemos esta nota que nos explica qué es el petrodólar y el por qué pues este golpe tan fuerte a los Estados Unidos. Y es que para que ustedes se den cuenta, familia, pues esta situación que se está generando alrededor de la venta del crudo pues pone en riesgo las inversiones y la estabilidad de Estados Unidos. Después de la lucha mundial se creó un sistema internacional mediante el cual los dólares se convirtieron en moneda de reserva del mundo. Se acordó que cada dólar fuera respaldado por una cantidad fija de oro. El acuerdo era que cualquier país que tuviera dólares siempre tenía la opción de canjearlos por oro físico. La idea era crear una mayor confianza y estabilidad en el comercio internacional, lo que se logró durante cerca de 20 años. Este acuerdo puso a los Estados Unidos en una posición particularmente ventajosa, no muy diferente a un banco comercial que opera un sistema de reserva fraccionaria. Valeria Giscard se refirió a este sistema como un privilegio exorbitante
exorbitante allá por la década de los 60, y Charles de Gaulle en febrero de 1965 dio un famoso discurso titulado La crisis del dólar en la misma línea. Sin embargo, pues como les decía, pues ya este petrodólar que ya es creado por la OPEP, aquí tenemos. ¿Por qué los líderes de la OPEP llegaron a este acuerdo con Estados Unidos para crear el petrodólar? Había dos razones principales. La primera, que tiene que ver con la naturaleza de los cárteles. La única forma para que el cártel pudiera funcionar a largo plazo era asegurar que los miembros individuales no hicieran trampa en una moneda única rastreable. Para el comercio internacional del petróleo se aseguraba la viabilidad de estas acciones. La segunda razón es que Estados Unidos prometió protección a los líderes de la OPEP contra invasiones extranjeras o levantamientos nacionales. El sistema se mantuvo sin oposición durante los siguientes 25 años. A lo largo de este periodo, las increíbles riquezas en las ventas de petróleo continuaron fluyendo casi exclusivamente a las élites de los países miembros de la OPEP, y poco ha cambiado en ese aspecto. Entonces ya vemos pues cómo empieza a generar este tipo de circunstancias que benefició pues a los Estados Unidos. Fueron los más beneficiados con este tipo de acciones. Sin embargo, Arabia Saudita ya quiere cambiar este juego maniqueísmo, y ahora el petrodólar pasaría al petroyuan, a la moneda de la República Popular de China, y esto no le está gustando a los Estados Unidos, y es que se están generando movimientos que pueden cambiar la hegemonía estadounidense en el sector comercial y económico del mundo. Y es que muchos analistas piensan que la tercera lucha mundial no será con artefactos, sino que se trata de una lucha económica que en estos momentos, les guste o no, está perdiendo los Estados Unidos. Y también ya iniciaron las presiones en contra de China. Joe Biden ya presionando para que se sume a las sanciones en contra de Rusia. Y mientras vean a Vladimir Putin haciendo mítines allá en Rusia, estos no son compartidos por ninguna televisora estadounidense o cercana a la OTAN, pero esto es lo que sucedió allá en Rusia, donde pues Vladimir Putin fue recibido por cientos de rusos que fueron a escuchar su mensaje. Aquí las fotos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, junto a más de 80,000 personas hoy en el Estadio Olímpico de Luzhniki en Moscú, destruyendo pues esta matriz mediática que se maneja de Occidente. Veamos el video. От этих страданий, от этого геноцида, является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали на Донбассе y en Ucrania. Pues ahí está, familia, y vean ustedes, pues sí hay mucha gente, hay muchos videos que se están compartiendo. Vean, aquí está a las afueras de este estadio allá en Rusia, y vean la cantidad de rusos que se dieron cita a este estadio. También hubo, como todo, también hubo canciones, hubo fiesta allá en Rusia. Aquí tenemos algunas imágenes. Le voy a quitar el sonido porque pues son canciones y han de tener derechos de autor, pero vean ustedes las imágenes de lo que se vivió allá en Rusia. Pero al final, ¿ustedes qué opinan? Déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.